Bienvenidos nuevamente, soy Estela Roma de la Cátedra de Histología y Embriología y en esta oportunidad hablaré sobre el tema embriología del pulmón. En videos anteriores he dicho que en tercera semana, mediados, fines de tercera semana, se forma la placa y el surco neural donde yacen células con alta actividad mitótica, es decir, son las mayores consumidoras de oxígeno y nutrientes y debido a ello surge el aparato cardiovascular. Hice énfasis en el corazón que como bomba impulsora se contrae y mueve a esos nutrientes. En lo que concierne al desarrollo del pulmón, su embriología va a comenzar un poco más adelante, a mediados de la cuarta semana, específicamente entre los días 22 y 26. Observamos en esta imagen ya un embrión de forma cilíndrica, es decir, ya se han producido los plegamientos y por transparencia se denota o se observa el área donde está el tubo y el asa cardíaca. En su interior, y ahora coloreado en tono amarillo, aparece una estructura en forma tubular denominada intestino primitivo que a través de este conducto llamado conducto onfalomesentérico o conducto vitelino se comunica con el resto del saco vitelino. Tanto el conducto como el saco vitelino son estructuras extraembrionarias. Lo único ubicado dentro del embrión es el intestino primitivo. En este intestino primitivo, próximo a la zona anterior del conducto vitelino y sobre su cara ventral, se desprende una evaginación, un divertículo denominado divertículo o brote laringotraqueal. Este brote, por su porción más proximal, va a originar la laringe y la tráquea. A nosotros nos interesa ahora la porción distal del divertículo, de donde va a originarse el pulmón. Y este pulmón se forma por la participación de las tres hojas embrionarias. En primer lugar, el endodermo, que va a formar todo lo que sea revestimiento epitelial y las glándulas, la porción epitelial de las glándulas en los sectores o en los bronquios donde éstas estén. El mesodermo va a formar las estructuras conectivas, musculares, cartilaginosas y linfáticas del pulmón, mientras que el ectodermo, específicamente la placa neural, va a formar los filetes nerviosos. Pero principalmente interesa la interacción epitelio-mesenquimática, que es una interacción entre endodermo y mesodermo. Observamos en este video en color amarillo el brote laringotraqueal desprendiéndose de la cara ventral del intestino primitivo, y este brote laringotraqueal se divide dicotómicamente y así sucesivamente, pero es acompañado por el mesodermo lateral, que ya en este momento cuenta con dos hojas, la hoja visceral,
que lo sigue en todas sus divisiones, y la hoja parietal que se halla por fuera, siendo importante también que esté este espacio denominado celoma intraembrionario en su porción pleural es el que va a aportar el espacio, permitiendo la dicotomización, la división y la formación y el desarrollo de todas las estructuras pulmonares. El pulmón en su embriología va cursando diferentes etapas. La primera etapa se denomina pseudoglandular, que se extiende de la semana 5 o 6 posfecundación hasta la semana 16 aproximadamente. La etapa canalicular de las semanas 16 a la 26 aproximadamente, la etapa sacular de la semana 26 hasta el nacimiento, y la última etapa del desarrollo pulmonar se denomina alveolar y es una etapa que se cumple en la vida extrauterina luego del nacimiento y se extiende hasta los 6 u 8 años. Explicaré ahora o me explayaré sobre cada una de estas etapas. Antes de hablar de la primera etapa, quiero decir o recordar algunas cosas que dije anteriormente. La primera es que el pulmón se desarrolla por interacciones epitelio-mesenquimatosas o interacciones fundamentales del endodermo con el mesodermo de esta zona. La segunda cosa que quiero decir es que el desarrollo del pulmón se realiza de manera centrífuga, es decir, desde las estructuras centrales, que son las más voluminosas en cuanto a diámetro y longitud, hacia las estructuras periféricas más pequeñas. Es decir, el desarrollo del pulmón se cumple desde los bronquios fuentes hacia o en dirección a los alvéolos. La primera etapa es la etapa pseudoglandular, que se lleva a cabo entre las semanas 5 y 6 posfecundación a la semana 16 aproximadamente. En esta etapa se cumple un desarrollo centrífugo con interacción epitelio-mesenquimatosa, y van a aparecer lo que llamamos histológicamente y anatómicamente las vías de conducción. Es decir, dicotómicamente se va dividiendo el brote laringotraqueal en su porción distal y forma primero los bronquios fuentes, los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, subsegmentarios, o sea, esos se van formando sucesivamente, y casi al final de esta etapa, en las semanas 14 a 16, aparecen los últimos bronquiolos de esta etapa, que son los bronquiolos terminales. Como hay una interacción epitelio-mesenquimatosa, el epitelio o el endodermo formará todas las células necesarias en el revestimiento de estas estructuras, por ejemplo, ciliadas, caliciformes, en cepillo, mientras que el mesénquima se modelará formando o dando lugar al conectivo, músculo, cartílago en aquellas estructuras que así lo requieren. La segunda etapa es la etapa canalicular,
que se extiende de las semanas 16 a la 26 posfecundación, y en esta etapa se van a originar se van a terminar de formar los bronquiolos terminales, pero fundamentalmente los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los primeros y muy escasos alvéolos. Mientras que en el estroma se observará una remodelación del mismo con aparición fundamentalmente de vasos capilares, vasos de pequeño calibre, y al final de esta etapa surgen los primeros neumonocitos de tipo 2, sintetizadores del surfactante, pero son muy escasos. La última etapa en lo que concierne al desarrollo intrauterino es la etapa sacular desde la semana 26 al nacimiento, donde fundamentalmente se forman estructuras alveolares, aumentando el número de neumonocitos tipo 2, o sea, ya en esta etapa hay surfactante 1. Continúa la remodelación del estroma en el sentido de que disminuye el tejido conectivo extraalveolar y aumenta el número de vasos capilares. Finalmente, y luego del nacimiento, la última etapa del desarrollo pulmonar, que es la etapa alveolar que se extiende hasta aproximadamente los 8 años de edad. En esta etapa aumenta el número de alvéolos y se torna más eficiente la barrera hemoalveolar, es decir, hay mayor cantidad de neumonocitos tipo 1 con una estructura celular aplanada, lo que facilita el intercambio gaseoso, disminuye de manera abrupta el tejido conectivo extraalveolar y los capilares aumentan no solo en número, sino que se distribuyen en una hilera única próximos a las paredes alveolares. Hacemos un resumen antes de finalizar del desarrollo pulmonar. El desarrollo del pulmón se realiza a partir de la porción más distal del brote laringotraqueal, el cual se divide de manera dicotómica y existe un desarrollo centrífugo de las estructuras pulmonares. Pero para que se forme el pulmón, es decir, para que se divida, pueda dividirse el brote laringotraqueal, que es acompañado por el mesénquima, es necesario que haya espacio en la cavidad torácica representado por el celoma pleural. Ese espacio, ese celoma que queda entre las dos hojas del mesodermo lateral de esta zona. La hoja parietal va a formar o va a originar la hoja parietal de la pleura, mientras que la hoja visceral originará la hoja visceral de la pleura, pero también las estructuras conectivas, musculares, cartilaginosas y linfáticas del pulmón. Para el desarrollo del pulmón es necesaria la intervención de las 3 hojas embrionarias,
endodermo, mesodermo y ectodermo, pero es fundamental la interacción epitelio-mesenquimática, el endodermo formando todo lo que sea el revestimiento epitelial y glandular, mientras que el mesodermo va a formar las estructuras conectivas, musculares, cartilaginosas y linfáticas del pulmón. En la etapa pseudoglandular de la semana 5 o 6 a la 16, con un desarrollo centrífugo, se forman las vías de conducción, mientras que en las etapas canalicular y sacular se van a formar las vías de intercambio, aparición de alvéolos, remodelación de las células, es decir, las células epiteliales se tornan más aplanadas, neumonocitos tipo 1, disminución del espesor del estroma y también aumento del número capilar y una reubicación de los mismos acercándose cada vez más al epitelio. Llegué entonces al final, quiero agradecerles su atención y nos veremos en próximos videos.